vida eterna. El Aceituno Yoloaiquín presenta su programa No retrocedas. No retrocedas. Buenas tardes, bendiciones a todos los que nos sintonizan. Que se nos permite poder llegar hasta la intimidad de su hogar y decirle no retroceda cada viernes, para motivarle, para instarle, para decirle que siempre podemos llegar a ser más que vencedores con ayuda de Dios. Y esa es la idea final de este programa, que usted no retroceda, que usted sea de las personas que siempre van hacia adelante, las que no van hacia atrás, sino las que creen de que con Dios somos más que vencedores, que Él nos ha puesto para ser siempre vencedores, victoriosos, para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas y poder decir, lo hemos logrado, lo hemos alcanzado con la ayuda de Dios. Así que viernes a viernes queremos darle esa reflexión para que usted se motive a seguir adelante en cada proyecto de su vida. Así que bienvenidos al programa No Retrocedas y les dejo con ustedes a mi padre para que los pueda saludar. Una bendición para todos los que están viéndonos en esta tarde. Qué bueno que Dios nos da una nueva oportunidad de estar acá en... El pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. No retrocedas. Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV te invita a la congregación Manantiales de Vida Eterna. La vida logramos ser personas valientes, logramos alcanzar quizás aquellos objetivos que lejos de Él no hubiésemos alcanzado. Por eso es interesante que nosotros siempre necesitamos a Jesús en nuestra vida para poder ser valientes. Así que les dejo ya con la reflexión que va a iniciar mi padre el día de hoy para que podamos tener ese tiempo de intimidad con Dios, para que tú puedas reflexionar un poco acerca de lo que Dios quiere contigo. Así que os dejo con Él en este momento. Y qué bueno que pues Dios nos da ese espacio y poder saludarles, poder llevar esta palabra que sea de mucha bendición para todos los que nos sintonizan, los que están por medio del internet. Sé que hay personas fuera de nuestro país que también están pendientes de esta programación y pues les saludamos y esperamos de que Dios pueda bendecir su vida y su familia. Vamos a ir a la palabra. Espero de que esa palabra sea de bendición para pues su vida espiritual. Si tiene Biblia a su mano, le invito a que leamos juntamente en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versos 18 al 20. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Doy gracias a Dios por esta lectura. Espero de que sea de bendición para todos los que están pendientes de este programa. Una palabra que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio. Era en la segunda carta. ¿Sabe? El apóstol Pablo le escribe 2 cartas a la iglesia de los Corintios. Y estamos acá en la segunda, cuando encontramos en el capítulo 5 estas expresiones. Y yo quiero en esta tarde, o queremos con Vladimir en esta tarde, hablarles que es necesario reconciliarse con Dios. Es fundamental en todo ser humano la reconciliación con Dios. Cuando hablamos de reconciliación estamos hablando de restablecer la concordia y la amistad que hay entre varias partes enemistadas. En este caso, entre los seres humanos y Dios. La Biblia nos narra que cuando el ser humano cometió pecado, cuando el ser humano comenzó a hacer lo que a Dios no le agradaba, allí se rompió la amistad con Dios. Ahí se cortó aquella amistad que tenía Dios con el ser humano. Todos conocemos que Dios creó al hombre
lo hizo a su imagen, a su semejanza, para que fructificara, para que le diera la honra a Dios, para que le diera la gloria a Dios. Pero desafortunadamente llegó el momento donde el ser humano falló, donde el ser humano fracasó, donde el ser humano hizo lo contrario a la voluntad de Dios. Y ahí comenzó la enemistad, ahí ya el ser humano comenzó a alejarse de Dios. Pero llega el momento clave, porque toda la historia que nos narra la Biblia, si nos vamos a ver el Antiguo Testamento, no había quien pudiera reconciliar al hombre con Dios. Los sacerdotes ofrecían los holocaustos, ellos ofrecían las ofrendas por el pecado, pero solamente cubrían el pecado. Pero tuvo que aparecer Jesús para reconciliarnos con Dios. ¿Sabe? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es el sacrificio que en realidad hace que el ser humano se reconcilie con Dios. Y es importante que nosotros diariamente nos estemos reconciliando con Dios, estemos hablando con Dios, diciéndole que queremos ser amigos de Él, diciéndole que nos perdone las cosas que a Él no le agradan, las cosas que nosotros hacemos que son desagradables a la voluntad de Dios. La lectura que hemos leído dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Sabe? Existía en el tiempo, pues cuando Jesús vino a este mundo, enemistad entre los seres humanos y Dios. Pero esa enemistad sigue aún en nuestros días. Hay muchas personas que no quieren buscar la presencia de Dios. Hay muchas personas que no quieren acercarse a Dios porque tal vez tienen alguna enseñanza errónea, porque quizás les han enseñado algo que no lo pueden quizás comprender. Pero Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Dios está buscando que te reconcilies con Él, que tengas una buena amistad. Él quiere ser amigo de todos los seres humanos, quiere ser tu amigo. Dice la Biblia que esa enemistad es la que Jesús dice que vino a cortar y nos reconcilia consigo mismo. Es importante entender esa palabra de la reconciliación. Cuando hay quizás lo más fácil de entender cuando hay dos personas enemistadas. Pero llega un momento donde esa enemistad comienzan a cortarla y comienzan a entablar conversación y a perdonarse las ofensas que ambos se han hecho. Y luego viene la paz, viene la amistad nuevamente y hay una concordia y entonces comienza algo, una etapa diferente. Eso es lo que Jesús hizo con la humanidad. Cuando Él se ofreció en sacrificio, Él estaba rompiendo esa enemistad para que nosotros tengamos el acceso de poder hablar con Dios, de poder acercarnos a Él, como lo dice el libro de los Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante es llegar a Dios cuando queremos que nos socorra. Pero es más importante llegar cuando tenemos una buena amistad. El escritor a los Romanos, el apóstol Pablo, lo dice en el capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Sabe? Lo que el ser humano ha practicado durante toda la historia, cuando hablamos de la parte carnal, cuando hablamos de la parte que no quiere buscar a Dios, eso hace que el ser humano tenga enemistad con Dios. Por eso lo decía, existía enemistad con Dios, existe enemistad con Dios. Hay personas que no quieren nada con Dios. ¿Cuántas veces te han invitado a ir a un lugar donde se está adorando a Dios y dices no tengo tiempo? ¿En cuántas ocasiones te han invitado a una campaña evangelística y dicen no quiero estar en ese lugar? ¿Cuántas veces te han llevado la palabra a tu casa y dicen no quiero nada con los evangélicos? Y no es que querramos o no algo con los evangélicos, esto es con Jesús de Nazaret, el que dio su vida por ti y por mí. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, les dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vea qué importante es que con ese sacrificio en la cruz reconcilió no solamente al pueblo de Israel con los gentiles, sino que también mató toda enemistad. Nos ha hecho amigos de Dios. Y es importante que nosotros valoremos esa amistad con Dios. Así que en esta tarde te estamos diciendo, había enemistad, pero aún hay personas que se consideran
enemigas de Dios. Entonces es el momento para reconciliarnos con Él. Eso es interesante porque cuando tú eres enemigo de alguien, para volver a tener una amistad, tú necesitas la reconciliación, necesitas poder llegar a un cierto grado de consenso con la otra persona y decir que se perdonen e iniciar una nueva etapa, de amistad o una etapa en la relación, independientemente sea de amistad, familiar o la que sea. Entonces, el mundo, los seres humanos, todos los que en algún momento hemos nacido, nacimos bajo algo que se llama pecado. Y eso hacía que tú y yo fuéramos enemigos de Dios. Tú y yo, en ese momento, sin antes recibir a Cristo, somos enemigos de Dios. Es interesante, ¿verdad? Pareciera que todo el ser humano desde que nace ya es hijo de Dios. No, nace siendo enemigo de Dios. Porque nace en algo que se llama pecado original. Entonces, en ese contexto, en ese panorama, tú y yo, para poder estar bien con Dios, necesitamos hacer las paces con Dios. Necesitamos reconciliarnos. Te puedo asegurar de que si en algún momento tú te enojas con tu hijo, o con tu papá, o con un familiar cercano, o un amigo cercano, y es muy valioso para ti, vas a hacer lo posible para llegar a un consenso con esa persona. Vas a llegar a tener y a estrechar la mano otra vez para que te perdone, para estar en paz con esa persona. Entonces, en el panorama grande, en el panorama universal, tú y yo necesitamos hacer las paces con Dios, necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos tener una amistad con Dios. Y si tú eres amigo de Dios, vas a tener muchas bendiciones en tu vida. Pero no solo por las bendiciones, vas a tener la garantía de la eternidad. En la eternidad, tú tienes la garantía de que vas a estar en un momento de gozo, en un momento de gloria, en un momento de bendición, en un lugar donde no va a haber un tormento para tu alma. Entonces, por ello es necesario la reconciliación con Dios por la eternidad, más allá de las bendiciones humanas que recibimos, más allá del diario vivir, de la cotidianeidad, porque tú tienes el aire para respirar, tienes alimentos, tenemos la lluvia que Dios hace caer sobre buenos y malos, pero más allá de eso hay algo en tu interior que se llama alma, y esa alma necesita una redención, y esa redención solo viene a través de la reconciliación. Ahora, te hago la pregunta, ¿cómo estás con Dios? ¿Eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios? Dicen, en uno de los contextos bíblicos, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, el problema de nosotros es que cuando interpretamos todo esto, nos queda como grande el significado del amigo del mundo. ¿Qué significa ser amigo del mundo? ¿Qué significa? Significa hacer todo lo malo y lo que Dios aborrece. Por ejemplo, te voy a hacer una consulta. Si tú eres un alcohólico, ¿tú crees que eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios? Entonces, de acuerdo a la respuesta que ya te diste, te hago la pregunta, ¿necesitas reconciliarte con Dios o no? ¿Necesitas tener ese acceso directo a la gracia de Dios o no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso es ahí donde tú y yo necesitamos esa reconciliación con Dios para poder alcanzar las bendiciones futuras de la eternidad más que todo. Porque aunque acá humanamente vamos a tener un proceso de bendición, la bendición más importante para tu vida, para tu alma, para tu familia es la eternidad. Entonces, la gran consulta que te voy a hacer en ese momento, ¿cómo te consideras? ¿Amigo o enemigo de Dios? ¿En qué contexto estás? ¿Crees que tienes la oportunidad de llegar al trono de su gracia o necesitas intermediario? Porque de ello dependerá saber si eres amigo o enemigo. Y entonces cuando tú comiences a tener esa realidad, puedes dar el siguiente paso, que es la reconciliación. Cuando ya nosotros aceptamos nuestro error, cuando ya nosotros aceptamos quiénes somos, en dónde estamos parados, podemos seguir a la siguiente meta, a la siguiente dirección, podemos tomar el siguiente paso. Estos son varios pasos para alcanzar la eternidad, y uno de los pasos primeros que vamos a dar es reconocer que somos enemigos de Dios para poder alcanzar la reconciliación y hacer las paces con Dios.
Yo te puedo asegurar que de todo lo que existe en el universo, con quien menos quieres ser enemigo es con Dios. Entonces, hoy es el tiempo de que tú puedas alcanzar ese proceso de reconciliación con Él. El problema es que como cuando nos peleamos con un amigo, el orgullo hace difícil hacer ese paso. Hace difícil poder bajar el ego y decir, hoy necesito hacer las paces contigo. Entonces, lo mismo con Dios. Hoy es el tiempo de hacer las paces con Dios. Hoy es el tiempo de que tú y yo podamos tener ese acceso a la gracia de Dios a través de la reconciliación. El pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. No Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV te invita a la congregación Manantiales de Vida Eterna. Es una bendición continuar en esta hora de programación. Y como ya estamos hablando de que existía y existe una enemistad, es necesario la reconciliación. Cuando el ser humano se reconcilia con Dios, cuando nosotros decidimos hacer las paces con Dios, decirle que nos perdone por todo lo malo que hemos hecho, por todas las cosas negativas que hemos cometido, por todo aquello que le ha ofendido a Dios, y Dios nos perdona, hace que los pecados que nosotros hemos cometido no sean tomados en cuenta. Vea qué importante lo que nosotros podemos alcanzar con Dios, qué importante lo que el ser humano puede lograr al acercarse a Dios, al reconciliarse con Dios. ¿Cuánta maldad has hecho tú? ¿Cuántas cosas malas has hecho? Y crees que no hay quien te las perdone. Pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo, es un Dios que está ahí con su brazo extendido para perdonarte. Y que esos pecados cometidos, que esas faltas cometidas, que esas cosas que a Dios le desagradan, al final ya no las toma en cuenta. Dice que cuando el ser humano se acerca a Dios, cuando él lo reconoce como a Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas, esos pecados dice que los lanza a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Vea qué Dios el que nosotros adoramos, qué Dios tan misericordioso el que nosotros tenemos. Hay que acercarnos a Él, hay que hacer que esos pecados no sean tomados en cuenta. El escritor a los Hebreos, capítulo 9, verso 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Jesús no necesitó, como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Año con año ofrecían los sacrificios por los pecados. Cada año tenía que subir la persona a ofrecer un holocausto para que su pecado fuera cubierto. Jesús, una sola vez, hace aproximadamente 2000 años, Él se ofreció allá en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados y mis pecados, para que esos pecados ya no fueran tomados en cuenta. Así que es el momento de sacar de ese acercamiento con Dios, de acercarnos a Él y lograr ese beneficio. Dice que Él una sola vez se ofreció. El escritor a los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, el verso 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Incluye los pecados de toda la humanidad. Incluye los pecados de todos los televidentes, de todos los que están en esta tarde viendo este programa. Pues todos sus pecados Dios ya los perdonó. Solo hay que acercarnos a Él, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, dice, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vean, Jesús ya perdonó, ya Él se ofreció en sacrificio para perdonar tus pecados. ¿Qué es lo que resta? Que tú te acerques, que tú accedas, que tú llegues a la presencia de Dios y le digas, perdona mis pecados, quiero ser una nueva persona, quiero ser alguien diferente, quiero servir en tu obra, quiero
ser un adorador, quiero ser una persona que en realidad puede exaltar tu nombre. Ya no quiero ser el mismo, la misma, sino que quiero ser alguien diferente. Es que es importante reconocer lo que Dios hace en cada ser humano. Por eso es que en el verso anterior a los que leímos al inicio de este mensaje, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El día que tú te acercas a Jesús, el día que tú le dices perdona mis pecados, el día que tú le dices te acepto como mi único y suficiente salvador de mi vida, ese día te conviertes en una nueva criatura, en un nuevo ser, en una nueva persona. Me dirás, pero es difícil cambiar todo de la noche a la mañana. Es un proceso. Un día cambiamos una cosa, otro día vamos cambiando cada día. Cuando acordamos, hemos sido transformados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace una obra perfecta en cada vida. El Espíritu Santo se encarga de que tú cambies. El Espíritu Santo se encarga de que tú seas diferente. El Espíritu Santo nos ha transformado a nosotros. ¿Por qué razón? Porque Jesús dejó de tomar en cuenta los pecados que habíamos cometido. ¿Cuándo lo hace? Cuando nos reconciliamos con Él. Así que es importante que te reconcilies. Hay enemistad, hay que reconciliarse. Y al reconciliarnos, los pecados dejan de ser tomados en cuenta. Es interesante saber que los pecados dejan de ser tomados en cuenta en cada proceso de nuestra vida, porque Dios nos reconcilió con Cristo. Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre, y eso es interesante, porque tú y yo hemos alcanzado la reconciliación a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, y eso hasta cierto punto nos convierte en embajadores. ¿Sabes? Cuando tú entiendes la palabra reconciliación, Dios te hace un embajador de su palabra. Te hace que cuando tú entiendes todo el ministerio de la reconciliación, te convierte en un representante. Por eso es interesante reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Porque cuando tú reconoces los errores, también estarás dando el paso siguiente para ser un embajador de Dios, un representante de Dios. Y alguien dirá, pero es que yo para poder ser un embajador de Dios necesito ser perfecto. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Es que seas el mejor ejemplo para que otros puedan venir. Porque si tú, viniendo de una vida mala, puedes hacer cosas buenas, imagínate lo que Dios haría con los que son buenos. Es ahí donde tú y yo debemos entender ese proceso de la reconciliación, que nos volvemos en embajadores de Dios, nos volvemos en personas que nos hemos hecho las paces con Dios, y es por ello que tú y yo podemos alcanzar ese ministerio de la palabra de la reconciliación, porque Él nos reconcilió consigo mismo. Es interesante todo eso, porque fue a precio de sangre, y como diría un cantautor, entre crudo dolor allá en la cruz del Calvario. Lo celebramos en cada Semana Santa de que Él murió en la cruz del Calvario. Nos recordamos de ese sacrificio, nos recordamos de la corona de espina, nos recordamos de tantos dolores, sufrimientos que Jesús pasó para poder tener la palabra reconciliación. Imagínate todo el proceso que Jesús pasó para que tú y yo podamos alcanzar una reconciliación con Dios, podamos estar conectados con Dios, podamos alcanzar esa palabra de reconciliación. ¿La merecemos? Claro que no, somos imperfectos, somos personas que fallan, somos personas que siguen cometiendo errores, porque no te vuelves perfecto de la noche a la mañana, pero sí puedes iniciar paso tras paso en un proceso para alcanzar la perfección delante de Dios a través de la reconciliación. Hablamos de este tema porque a lo mejor tú estás en tu casa y dirás, ¿sabes? Yo soy bueno, no necesito de Dios. Llegó un tipo en una ocasión a Jesús y le dice, ¿sabes qué? Cada mandamiento lo he cumplido desde mi niñez, desde aquel momento. Y todavía le dice, maestro bueno. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué me llaman bueno si el único bueno es Dios? Jesús, en ese momento, estaba dando una pauta grande, diciéndonos, el único bueno es Dios. Los seres humanos, tú y yo, cometeremos errores siempre. Cometeremos fallas.
Pero cuando vamos de la mano de Dios, Él nos ayuda y nos toma de la mano para poder seguir adelante. Es como un padre. Cuando el niño aprende a caminar, el niño se cree independiente y ya suelta la mano del papá y quiere comenzar a dar sus primeros pasos. Pero ¿sabes qué ocurre en el proceso? Ese niño está a punto de caerse. Pero ¿sabes quién no está cuidando? El padre. Por eso no se cae. Porque cuando ya casi va para el suelo, ahí están las manos del padre que no permite que se vaya a caer. ¿Qué es lo que ocurre con los seres humanos? Somos iguales. No importa la edad que tengamos, en el proceso de reconciliación con Dios, comenzamos a dar los primeros pasos como que fuéramos bebé. Y en ese proceso, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace que tú no vayas a caer, no te vayas a golpear o no te quedes en el piso? Se llaman las manos del Padre, las manos de Dios. Esas manos cariñosas que te detienen para que tú no puedas caer. No es tu perfección, no es tu santidad, no es que seas la mejor persona, es las manos de Dios. Por eso la palabra reconciliación tiene su nacimiento en la cruz del Calvario a precio de sangre, porque nos amó y esas manos amorosas nos seguirán hasta cada día de nuestra vida para que no nos quedemos en el piso. Y es ahí donde nosotros te decimos, tú no tienes que retroceder, tú tienes que avanzar. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará de tu lado, te tomará de la mano, y cuando estás a punto de resbalarte, cuando estás a punto de caerte, sus manos amorosas te darán fuerza para permanecer erguido y salir adelante. Así de que tienes que tomar en cuenta esas palabras de reconciliación, y solo bastará con que tú le digas: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, entra en mi corazón y te entrego mi vida para poder alcanzar el ministerio de la reconciliación. Y vamos a culminar con el siguiente punto. Es interesante saber de que la Biblia nos narra que nos recomendó la palabra de la reconciliación. Eso dice el apóstol Pablo. A todos los que estamos perseverando en la obra de Dios, nos ha recomendado la palabra de la reconciliación, y por eso les estamos hablando de reconciliarse con Dios. Así que usted que nos está sintonizando, que nos está viendo en esta tarde, le decimos, este es el momento de reconciliarse con Dios, de acercarse a Él, de volverse en amistad con Dios. Y Pablo dice, luego cuando nos recomienda esa palabra, dice que nos convierte en embajadores en nombre de Cristo. De esa manera, el que viene a la obra de Dios, el que se acerca a Dios, el que se reconcilia con Dios, se convierte en un embajador de Cristo. ¿Y quién es un embajador? Es una palabra que quizás la mayoría la podemos asimilar. Es aquel que representa a un país en otra nación. Un ejemplo, El Salvador tiene embajadores en diferentes países del mundo, con todos los que tienen buenas relaciones diplomáticas, y allí envía un representante de nuestro país para que esté, valga la repetición, representándonos a nosotros. En este caso, los cristianos, los que seguimos a Jesús, venimos a representar a Jesús en la tierra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso nos está diciendo en el último verso que hemos leído, en el que allí dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Y dice la última frase, reconciliados con Dios. Es que la palabra de la reconciliación es tan fundamental, es tan importante para que todos los seres humanos nos acerquemos a Dios. Para que usted que nos está viendo en esta tarde diga, hoy quiero comenzar una nueva etapa. Hoy quiero ser amigo de Dios, quiero ser amiga de Dios, quiero tener esa buena relación con Dios. Porque hay personas que no la tienen. Hay personas de las que nos miran en esta tarde que quizás no elevan una oración a Dios, ni en la mañana, ni en la tarde, y mucho menos quizás lean la palabra. Es importante que usted, aunque no vaya a una congregación, pueda tener la disciplina de leer la palabra de Dios, de leer aunque sea unos versículos de la Biblia cada día, de orar unos minutos, de hablar con Dios, de darle gracias por el nuevo día, de darle gracias por la alimentación, gracias por la salud, gracias porque a pesar de que estamos viviendo aún en medio de una pandemia, Dios sigue estando a su lado y a mi lado. Por eso es importante el reconocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él nos ha convertido hoy en embajadores de Él. ¿Y qué dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios? Por lo cual dice Pablo, soy embajador en cadenas.
que con denuedo hable de Él como debo hablar. Por eso nosotros llevamos esta palabra a las personas. Por eso usted va a encontrar a muchos cristianos evangelizando, llevando el mensaje de la cruz, llevando el mensaje de Cristo, llevando el mensaje de la reconciliación, llevando el mensaje de acercarnos a Dios cada día. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Jesús. Pablo lo asumió, Pablo se consideró un embajador. Él dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Y dice que con denuedo, con todo deseo, sin detenerse, hable de Él. ¿De quién? De Jesús. Si usted nos ha sintonizado desde que comenzamos con esta programación, va a notar que el mensaje central que nosotros estamos trayendo es Jesús. Es el mensaje de Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Le hablamos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque venimos a hablarle de Él. No venimos a hablarle tanto de nuestra congregación, de nuestra vida, no, venimos a hablarle de Jesús. Es que el tema central del cristiano debe ser hablar de la redención, hablar de Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por amor a usted y por amor a mí, el que nos amó de verdad, no es un amor cualquiera. Entonces, le hablamos de Jesús. No venimos a hablarle de alguien más, sino de Jesús. Así que esperamos de que usted también esta tarde diga, me quiero reconciliar con Dios. Así que vamos a ir culminando porque el tiempo ha avanzado y queda Vladimir con nosotros y luego esperamos estar el próximo viernes y que Dios les bendiga a todos. Gracias por sintonizarnos viernes a viernes, donde nosotros la idea principal es que no retroceda en los diferentes proyectos de su vida. Y lo más importante, que pueda aceptar a Jesús en su corazón, que pueda tener ese momento de reconciliación con Él, esa intimidad con Él. Creo que la presentación de Jesús como tal es lo más importante de este programa. Es lo más relevante porque con Él podemos alcanzar la victoria, pero sin Él vamos hacia el fracaso, aunque tengamos un éxito temporal en nuestras vidas. Así que el consejo más sabio que podemos dar es tiempo de reconciliarte con Jesús, es tiempo de aceptar a Jesús, es tiempo de reconocer que Jesús es el único que nos da vida y vida eterna. Eso es el tema más principal de cada viernes. Luego, en los aspectos de su vida, le decimos no retroceda. Bendiciones a todos.